Anciana enfrenta frío extremo y sobrevive 4 noches perdida en el bosque con la ayuda de su perra. A sus 60 años, Alice sentía que su vida estaba atrapada en una rutina sin sentido, hasta que decidió embarcarse en una aventura que lo cambiaría todo. Con Clara, su fiel compañera de 4 patas, se adentra en el corazón de un bosque lleno de desafíos y descubrimientos. Pero cuando lo inesperado sucede, Alice es puesta a prueba de formas que jamás imaginó. Alice estaba sentada en su sillón favorito, la luz del atardecer atravesando las cortinas semiabiertas de la sala. El aire llevaba consigo una leve nostalgia, como si la casa respirara el peso de los recuerdos acumulados a lo largo de los años. La vida parecía haberse detenido desde que enviudó, y con sus hijos viviendo sus propias vidas, la soledad parecía una compañera inevitable. A sus 60 años, Alice sentía como si el mundo a su alrededor se estuviera apagando, cada día más predecible. Mientras el control remoto descansaba en su mano, la televisión mostraba un documental sobre la exuberancia de las selvas tropicales. La cámara se adentraba en las profundidades de una densa selva, mostrando aves coloridas, arroyos cristalinos y animales en su hábitat natural. Algo despertó dentro de ella. Era como si, en medio de ese verde intenso, una chispa volviera a encenderse en su corazón. Murmuró para sí misma, necesito sentir eso, sentir algo diferente. Alice se levantó de repente, sorprendiendo a Clara, su labradora marrón, que dormía cerca de la chimenea. La perra levantó las orejas, sus ojos marrones fijos en su dueña con curiosidad. Clara, creo que es hora de que hagamos algo nuevo, dijo Alice con una sonrisa vacilante. Clara respondió moviendo la cola enérgicamente, como si ya aprobara la idea. Esa noche, Alice se acostó con la mente llena de ideas. Pensó en todo lo que siempre quiso hacer, pero que había dejado de lado por las responsabilidades de la vida. A la mañana siguiente, con una taza de café en una mano y la tableta en la otra, comenzó su búsqueda de destinos. Necesitaba algo que fuera desafiante, pero no imposible. Después de varias horas de lectura y videos, encontró el lugar perfecto, el refugio, Caminos Salvajes. Un santuario ecológico en el corazón de un bosque preservado, prometía paisajes deslumbrantes y la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Esto es, Clara, dijo, sosteniendo la tableta frente al rostro del animal. Clara inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara la elección con atención. Alice rió y tomó un bloc de notas para comenzar a planear. Necesito botas de senderismo, ropa ligera, tal vez una mochila nueva, y tú, señorita, necesitarás collares y correas reforzadas. No quiero que persigas a los monos. Mientras anotaba los elementos, Alice sintió una mezcla de nervios y emoción creciendo dentro de ella. Era una sensación olvidada hacía mucho tiempo, como las mariposas que sintió al recibir la carta de aceptación para la universidad décadas atrás. La idea de embarcarse en una aventura parecía algo reservado para personas más jóvenes, pero, ¿por qué no ella? Después de todo, nadie debería tener el monopolio del descubrimiento. Más tarde, mientras conversaba con su vecina Elena, una señora un poco mayor y pragmática, Alice compartió sus planes. Elena arqueó las cejas con sorpresa. ¿Estás segura de esto, Alice? Las aventuras pueden ser peligrosas, especialmente en un bosque. ¿Y cuál es la alternativa, Elena? Quedarme sentada aquí viendo cómo pasa la vida. No quiero que mi epitafio diga que fui una excelente ama de casa, y nada más. Elena sonrió de lado, tal vez envidiando la recién descubierta determinación de su amiga. Bueno, tienes valor. Avísame si necesitas ayuda para cuidar las plantas mientras estés fuera. Al final del día, Alice tenía todo planeado. Mirando a Clara, que ahora dormía en el sofá, Alice sintió una oleada de gratitud. «Eres mi compañera para este viaje», susurró. Clara dejó escapar un leve ronquido,
como si ya estuviera soñando con las aventuras que estaban por venir. Cuando cayó la noche, Alice se sintió diferente. Por primera vez en años, la monotonía dio paso a la expectativa. Sabía que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más grande que un simple viaje, estaba comenzando la búsqueda de sí misma. El camino que llevaba al refugio, Caminos Salvajes, serpenteaba entre colinas densamente arboladas. Alice, al volante, sentía una mezcla de euforia y temor mientras Clara, observando el movimiento por la ventana, soltaba pequeños ladridos de curiosidad de vez en cuando. Cuando finalmente apareció el santuario, con su entrada de madera adornada con follaje natural y un letrero pintado a mano, Alice comprendió que había llegado a un lugar especial. «Hemos llegado», Clara dijo, estacionando el coche. La perra saltó fuera con entusiasmo, oliendo el aire fresco y vibrante del bosque. Alice miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle, el canto de los pájaros, el aroma de la tierra húmeda y las copas de los árboles que parecían tocar el cielo. El refugio era sencillo, pero acogedor. Pequeñas cabañas rústicas de madera estaban dispuestas alrededor de un claro central, donde un grupo de visitantes ya se había reunido. Entre ellos, Alice distinguió a 2 guías, ambos vestidos con ropa práctica y con sonrisas cálidas. Al acercarse, uno de ellos, un hombre llamado Miguel, la saludó con entusiasmo. «Bienvenida a Caminos Salvajes, Alice, ¿cierto?» «Y esta debe ser Clara», dijo agachándose para acariciar a la perra, que aceptó el gesto con un enérgico movimiento de cola. «Sí, somos nosotras». «Espero que no cause demasiados problemas», bromeó Alice. Miguel sonrió. «Si es tan curiosa como parece, creo que será más un punto positivo que un problema». Después de una breve introducción a las reglas del refugio y al itinerario, Alice fue llevada a su cabaña. El espacio era pequeño, pero acogedor, con una cama cubierta con colchas de tejidos locales y ventanas que daban al bosque. Clara se acomodó rápidamente en la alfombra cerca de la puerta, como si estuviera en casa. El primer día, el grupo salió para una caminata ligera. Alice, con su cámara colgada al cuello, estaba fascinada. Se unió a un grupo diverso. Estaba Sofía, una joven bióloga llena de entusiasmo, Raúl, un empresario que decía buscar reconexión con la naturaleza, y la experimentada doña Teresa, una jubilada que, al igual que Alice, parecía decidida a explorar el mundo. ¿Has estado en un lugar así antes?, preguntó doña Teresa mientras ambas admiraban un arroyo cristalino. Nunca, respondió Alice con una sonrisa genuina. ¿Y usted? Oh, he hecho algunas caminatas, pero siempre sola. Es bueno compartir estas experiencias con otras personas, ¿no crees? Alicia asintió, sintiéndose inesperadamente conectada con aquella mujer que, como ella, parecía buscar algo más profundo. El segundo día, mientras el grupo exploraba un sendero más denso, Alice comenzó a perderse en la belleza del lugar. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando haces de luz que bailaban en el suelo. Sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Clara, siempre animada, corría alrededor, pero nunca se alejaba demasiado. «Miren esto», exclamó Sofía, señalando un árbol enorme que parecía tener siglos. «Es una ceiba. Se le conoce como la madre del bosque». Alice tocó el tronco del árbol con reverencia, sintiendo su textura áspera. Era como tocar la historia de la tierra. Mientras el grupo seguía adelante, Alice, absorta en el paisaje, no se dio cuenta de que estaba quedándose atrás. Clara, como si entendiera el peligro, comenzó a olfatear a su alrededor, preocupada. Cuando Alice finalmente notó que estaba sola, el silencio del bosque se volvió opresivo. Llamó al grupo, pero su voz parecía ser absorbida por los árboles. «Tranquila, Alice», se dijo a sí misma, intentando contener el pánico.
Clara se acercó a ella, apoyando su cabeza en su pierna, como si le dijera que estaba allí para protegerla. Alice respiró hondo e intentó recordar las instrucciones de los guías. Decidió seguir el camino de regreso, pero el bosque ahora parecía un laberinto. El sol comenzaba a ponerse, y la temperatura ya no era tan acogedora. Clara, siempre alerta, parecía escuchar algo a lo lejos, pero permanecía junto a Alice, leal y vigilante. Después de algunas horas de caminar sin rumbo, Alice aceptó que estaba perdida. El cansancio comenzaba a dominarla, pero Clara, con su presencia constante, era un alivio. Sentándose en un tronco caído, Alice miró a su alrededor y murmuró: «Solo quería algo nuevo, no imaginé que sería tan desafiante». Clara inclinó la cabeza y dio un pequeño ladrido, como si intentara animarla. Alice sonrió débilmente y acarició la cabeza de la perra. «Bueno, al menos no estoy sola». Cuando finalmente cayó la noche, el bosque mostró otra cara. Los sonidos cambiaron, volviéndose más profundos y misteriosos. Alice sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche, y Clara estaba decidida a proteger a su dueña. Juntas, enfrentaron la oscuridad del bosque, unidas por la necesidad de sobrevivir. La noche cayó sobre el bosque, trayendo consigo un frío inesperado. La claridad del día, que antes revelaba una belleza acogedora, ahora cedía su lugar a una oscuridad impenetrable. Alice, sentada bajo un árbol de raíces expuestas, se acurrucó con Clara a su lado. La perra parecía percibir el miedo creciente de su dueña, manteniéndose vigilante mientras el entorno cobraba vida con sonidos desconocidos. «Todo estará bien, Clara. Vamos a superar esto», murmuró Alice, más para sí misma que para la perra. Cruzó los brazos alrededor de su cuerpo, intentando conservar el calor. Se sentía exhausta, pero sabía que el sueño no llegaría fácilmente. El miedo a perderse aún más o enfrentarse a un posible peligro la mantenía alerta. Recordando las indicaciones de los guías en el primer día, Alice decidió no arriesgarse a caminar a ciegas. La oscuridad hacía imposible distinguir la dirección correcta, y las sombras danzantes creadas por la luz de la luna entre los árboles solo aumentaban la confusión. Clara, percibiendo la tensión de Alice, se acercó más y se recostó junto a sus piernas. El frío se intensificó con el paso de las horas. Alice sacó una bufanda de su mochila y se la puso alrededor del cuello, pero no ayudó mucho. «¿Estás bien ahí, pequeña?», preguntó a Clara, quien respondió moviendo ligeramente la cola. La presencia de la perra era un consuelo inmenso. Sin ella, Alice sabía que se sentiría completamente desamparada. Por la mañana, la luz trajo alivio y un atisbo de esperanza. Alice se levantó con cuidado, estirando sus músculos doloridos. Clara, siempre alerta, ya estaba de pie, olfateando a su alrededor como si estuviera trazando el camino de regreso a casa. «Buenos días, exploradora», dijo Alice con una sonrisa cansada. «Vamos a encontrar el camino de vuelta, ¿de acuerdo?». Alice decidió seguir los consejos que Miguel había compartido, observar el sol y buscar señales naturales, como arroyos o senderos marcados. Con cada paso, intentaba mantener la calma, aunque el hambre comenzaba a dominarla. En su mochila solo quedaban algunas frutas secas y una botella de agua casi vacía. Clara parecía sentir el mismo malestar, pero seguía caminando junto a Alice sin dudar. Al mediodía, el sol ya estaba alto, y el calor había sustituido el frío de la noche. Alice encontró un pequeño arroyo y decidió detenerse para descansar. Usó un pañuelo para recoger agua, recordando los consejos de los guías sobre filtrar líquidos antes de beber. Clara, por su parte, aprovechó para refrescarse, sumergiendo sus patas en el agua fría. «Al menos tenemos agua», dijo Alice, tratando de animarse. «Y tú eres mi compañera más leal. No me rendiré».
A medida que pasaba el tiempo, Alice improvisaba estrategias para sobrevivir. Observaba atentamente las plantas, identificando algunas frutas que reconocía como seguras gracias al documental que había visto antes de partir. Con cada pequeña victoria, un sorbo de agua, una fruta encontrada, Alice sentía un pequeño impulso de esperanza, como si el bosque la estuviera poniendo a prueba, pero también ofreciéndole los medios para continuar. En las noches siguientes, el frío seguía siendo implacable. Alice improvisaba refugios bajo los árboles o en claros protegidos. Clara nunca la dejaba sola, recostándose cerca para mantenerla caliente. Durante una de esas noches, mientras escuchaba los sonidos del bosque, grillos, aullidos lejanos y el susurro de las hojas, Alice murmuró: «Nunca imaginé que sería tan difícil. Pero tal vez esto es lo que necesitaba, sentir que estoy viva, incluso en medio de todo esto». En la mañana del tercer día, Alice notó que sus fuerzas estaban disminuyendo. Lo poco que lograba comer ya no era suficiente, y el desgaste físico comenzaba a pesarle. Clara, sin embargo, parecía incansable, como si su misión fuera proteger a Alice a toda costa. Mientras caminaban, Alice tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Clara corrió hacia ella, lamiendo su rostro como si dijera: «Levántate, tú puedes». «Gracias, pequeña», dijo Alice, acariciando la cabeza de la perra. «Eres mi luz aquí». En el cuarto día, Alice se sintió al borde de la desesperación. Sus pasos se volvieron más lentos, y su visión parecía nublarse. «No puedo detenerme ahora», pensaba, luchando por mantenerse de pie. Pero con cada paso, la fatiga crecía. Entonces escuchó algo, un sonido distante que no pertenecía al bosque. Voces humanas. Alice intentó gritar, pero su voz salió débil, casi inaudible. Clara, como si entendiera la gravedad de la situación, salió corriendo, ladrando con fuerza en dirección al sonido. «Clara», gritó Alice con lo que le quedaba de energía. Cayó de rodillas, exhausta, pero en su corazón había una chispa de esperanza. Clara desapareció por unos momentos que parecieron eternos. Luego, el sonido de pasos se acercó rápidamente. Alice escuchó un silbido familiar. Era Miguel, el guía, seguido por Clara, que ladraba sin cesar, como si hubiera cumplido su misión. «Alice, ¿estás bien?», gritó Miguel al verla. Las lágrimas corrieron por el rostro de Alice. «Vinieron», logró decir antes de ser envuelta en una manta que Miguel llevaba consigo. Clara se acomodó junto a ella, moviendo la cola con alivio. «Esta perra es una heroína», dijo Miguel, acariciando a Clara. Alice sonrió, sintiendo un enorme peso salir de sus hombros. Cuando Alice abrió los ojos en la mañana del quinto día, el mundo a su alrededor parecía más lejano. Sus músculos estaban débiles, sus manos temblaban, y hasta respirar parecía requerir un esfuerzo monumental. Intentó sentarse, pero la debilidad hacía que incluso ese simple acto fuera una tarea titánica. Clara, como siempre, estaba a su lado, observándola con ojos atentos y preocupados. «No me abandones ahora, Clara», susurró Alice, tratando de sonreír. La perra movió la cola, pero incluso sus movimientos parecían más lentos. Era como si ambas llevaran el peso de días de incertidumbre y supervivencia. La mente de Alice estaba nublada, pero todavía podía oír la voz de Miguel resonando en su memoria. «Si te pierdes, nunca dejes de creer que alguien estará buscándote. Mantente visible, mantente viva». Con esfuerzo, logró levantarse y miró a su alrededor. El claro donde se encontraba estaba bañado por una luz tenue, como si incluso el sol estuviera tímido ese día. Intentó gritar de nuevo, pero su voz no era más que un susurro áspero. Clara levantó las orejas, como si percibiera el desespero de su dueña. Entonces, algo cambió en los ojos de la perra, una determinación feroz que Alice nunca había visto antes.
Clara empezó a ladrar, un sonido alto y firme que rompía el silencio del bosque como un grito de auxilio. Corrió en círculos alrededor de Alice, como si intentara animarla. Luego, con una última lamida en el rostro de su dueña, Clara salió corriendo hacia la espesura del bosque. «Clara. No, vuelve aquí», intentó gritar Alice, pero la perra ya había desaparecido entre los árboles. Alice sintió una punzada de miedo y soledad. Por más que confiara en Clara, la idea de quedarse completamente sola en el bosque era aterradora. Intentó levantarse de nuevo, apoyándose en un tronco caído. Cada movimiento era una lucha, pero la imagen de Clara corriendo en busca de ayuda le daba fuerzas. Los minutos se sintieron como horas. El sonido distante de las patas de Clara desapareció, dejando solo el pesado silencio del bosque. Alice cerró los ojos y comenzó a recordar su vida antes de ese viaje, el aroma del pan recién horneado que solía preparar los domingos por la mañana, las risas de sus hijos cuando eran pequeños, el toque suave de las manos de su esposo. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero esta vez no era solo tristeza. Era gratitud por todo lo vivido y determinación para sobrevivir. De repente, un sonido lejano interrumpió sus pensamientos. Al principio era débil, pero pronto quedó claro, voces humanas. Alice intentó levantarse, pero cayó de rodillas. Sintió un calor familiar a su lado. Clara había regresado, ladrando y saltando a su alrededor como si dijera, «Están viniendo». Pronto, pasos apresurados resonaron entre los árboles. Alice escuchó el crujir de las hojas bajo los pies y un silbido que reconoció de inmediato. Era Miguel. Surgió entre los árboles, su rostro lleno de alivio y preocupación. Detrás de él, otros miembros del equipo del refugio llevaban linternas y mochilas con suministros de primeros auxilios. «Alice, gracias a Dios te encontramos», exclamó Miguel, corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado y la envolvió con una manta que sacó de su mochila. «¿Estás bien? ¿Puedes hablar?» Alice intentó responder, pero solo pudo asentir con la cabeza. Las lágrimas llegaron antes que las palabras, corriendo libremente mientras miraba a Miguel y luego a Clara. Ella me salvó», logró decir, su voz débil pero llena de emoción. Miguel miró a Clara, que estaba junto a Alice, jadeando pero con los ojos brillando de determinación. «Es increíble. No la habríamos encontrado sin ella». Alice fue ayudada a ponerse de pie, con Miguel apoyándola y los demás asegurándose de que Clara estuviera bien. Le ofrecieron a Alice un poco de agua y comida ligera, insistiendo en que tomara todo con calma. Mientras caminaban de regreso al refugio, Alice sintió una mezcla de alivio y gratitud. Cada paso, aunque difícil, era un recordatorio de que había sobrevivido, no solo por ella misma, sino gracias a la valentía inquebrantable de Clara. En el camino, Miguel comenzó a hablar. «Sabes, Alice, no todos muestran tu nivel de resiliencia. La mayoría habría perdido la esperanza, pero tú seguiste adelante». Alice sonrió débilmente. No tenía otra opción. Clara no me habría dejado rendirme, incluso si hubiera querido. Cuando finalmente llegaron al refugio, Alice fue recibida con aplausos y abrazos de otros visitantes y miembros del equipo. Clara recibió un tazón de agua fresca y un festín improvisado con trozos de carne que el equipo guardaba para emergencias. Alice observó a su compañera devorar la comida y sintió una conexión más fuerte que nunca con ese animal que había sido mucho más que un simple perro. Clara había sido su salvadora, su fuerza y su luz en la oscuridad. Antes de irse a dormir esa noche, Alice miró a Clara, ahora durmiendo tranquilamente a los pies de su cama. «Eres la heroína de esta historia, ¿sabes?», susurró. Y por primera vez en muchos días, Alice se quedó profundamente dormida, sabiendo que estaba segura y rodeada de amor. El camino de regreso al refugio parecía distinto.
Cada paso que Alice daba era más ligero, como si la presencia de los guías y del grupo aliviara parte del peso que había cargado en los últimos días. Los sonidos del bosque, que antes parecían amenazantes, ahora acompañaban serenamente las conversaciones a su alrededor. Clara caminaba junto a Alice, con la cabeza erguida y la cola moviéndose lentamente, como si supiera que había cumplido su misión con honores. Alice, vamos despacio, ¿de acuerdo?, dijo Miguel, ajustando la manta que cubría los hombros de Alice. No queremos que te esfuerces demasiado ahora. Alice le sonrió, aún débil pero visiblemente más confiada. No te preocupes, Miguel. Después de lo que pasé, creo que puedo enfrentar cualquier cosa. Al llegar al refugio, un pequeño grupo de visitantes y empleados los esperaba. Tan pronto como Alice apareció, todos comenzaron a aplaudir. El sonido resonó en el claro, llenando el aire con una energía cálida que hizo que las lágrimas brotaran nuevamente en los ojos de Alice. Jamás imaginó que sería recibida con tanto cariño. «Eres una sobreviviente, Alice», dijo doña Teresa, acercándose para abrazarla. «Estoy segura de que esta experiencia te cambió de una manera que todavía estás por descubrir». Alice miró a su alrededor, absorbiendo el momento. Había algo diferente en su postura, una firmeza que no existía antes. Sabía que doña Teresa tenía razón. La experiencia no solo la había cambiado, la había definido. Más tarde, mientras Miguel atendía los detalles médicos y organizaba una comida para Alice, Clara recibió un tratamiento digno de heroína. Una de las empleadas del refugio, una joven llamada Leticia, le llevó a la perra un tazón especial con carne fresca y agua fría. «Te lo mereces, chica», dijo Leticia, acariciándole las orejas a Clara. Alice observó la escena con una sonrisa. «Si no fuera por ella, yo no estaría aquí», dijo, con la voz quebrada. «Clara es mucho más que un perro, o ella es mi familia». Miguel, sentado al lado de Alice, asintió. «A veces, los animales tienen un valor que nosotros, los humanos, tardamos en encontrar. Nos enseñan más de lo que imaginamos». Esa noche, Alice durmió profundamente por primera vez desde que llegó al refugio. En sus sueños no había miedos ni incertidumbres, solo imágenes de Clara corriendo libre por el bosque y la luz del sol filtrándose entre las copas de los árboles. Era como si la naturaleza, que antes parecía hostil, ahora la estuviera acogiendo de vuelta. A la mañana siguiente, después de un desayuno abundante y muchas despedidas emotivas, Alice y Clara emprendieron el regreso a casa. El camino parecía menos intimidante ahora. Mientras conducía, Alice reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, las dificultades que enfrentó, la fuerza que descubrió en sí misma y, sobre todo, la lealtad inquebrantable de Clara. Al llegar a casa, fue recibida por su vecina Elena, quien corrió hacia la entrada tan pronto como vio el coche de Alice estacionar. «Dios mío, Alice, ¿estás bien?», estaba tan preocupada cuando escuché lo que pasó. «Ahora estoy bien», respondió Alice, bajando del coche con Clara a su lado. «Fue una aventura que nunca olvidaré». «Te ves diferente», dijo Elena, observando a Alice atentamente. «Más fuerte. Más viva». Alice sonrió. «Porque así es exactamente como me siento». En los días siguientes, Alice se dedicó a recuperarse físicamente, pero algo dentro de ella ya estaba transformado. Pasaba largos ratos acariciando a Clara y recordando cada detalle de su viaje. No era solo una sobreviviente, él era alguien que ahora veía la vida de una manera diferente, con una nueva urgencia por vivirla plenamente. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, Alice observó a Clara dormir cerca de la chimenea. Tomó su cuaderno de notas y comenzó a escribir. Las ideas fluían con facilidad, algo que no sucedía desde hacía años. «Clara me salvó, y si pudiera ayudar a otras personas a encontrar la misma fuerza en sus compañeros»,
pensó Alice, anotando palabras como entrenamiento, emergencias y compañerismo. Al día siguiente, Alice empezó a planear algo grande, abrir una escuela de entrenamiento para perros. Quería enseñar a otras personas a cultivar lazos profundos con sus animales, prepararlos para situaciones de emergencia y, sobre todo, reconocer el valor incalculable de esa conexión. En su primera noche de vuelta en casa, Alice miró el techo de su habitación y sonrió. La experiencia en el refugio había sido aterradora, sí, pero también le dio un nuevo propósito. Sabía que Clara sería su compañera en esta nueva aventura, como siempre lo había sido. «Somos un equipo, chica», susurró, mientras Clara levantaba la cabeza, movió la cola y volvió a dormirse. Por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que estaba exactamente donde debía estar, lista para transformar su vida y, tal vez, la de otras personas. Los días posteriores al regreso de Alice estuvieron marcados por una energía diferente. El simple acto de levantarse por la mañana, que antes parecía una rutina monótona, ahora se sentía como una oportunidad renovada. El aroma del café recién hecho, mezclado con el sonido de las patas de Clara en el suelo de la cocina, llenaba la casa con una vitalidad desconocida. Pero Alice sabía que la aventura en el refugio no podía quedarse solo como un recuerdo, y sentía la necesidad de convertirla en algo significativo. Una tarde, mientras caminaba por el parque local con Clara, una joven madre con un niño pequeño y un inquieto labrador se acercó a ella. «Su perro está tan bien educado, ¿cuál es el secreto?», preguntó la mujer, luchando por mantener el control de la correa de su propio perro. Alice sonrió. «Mucho amor, paciencia y, claro, un buen entrenamiento». La madre rió, pero Alice percibió una oportunidad en ese momento. Quizás era hora de compartir lo que había aprendido con Clara de una manera más amplia. Esa noche, Alice se sentó con un cuaderno en la mesa de la cocina y comenzó a escribir ideas. El título en la parte superior de la página era simple pero poderoso: Compañerismo canino, entrenamiento y superación. Quería crear una escuela de adiestramiento que fuera más allá de enseñar comandos básicos. Quería ayudar a las personas a entender la profundidad de la conexión entre humanos y perros, una conexión que, para Alice, había sido literalmente una cuestión de vida o muerte. Los primeros pasos fueron tímidos pero prometedores. Alice comenzó a estudiar más a fondo sobre el comportamiento animal, inscribiéndose en cursos en línea y leyendo libros sobre adiestramiento y psicología canina. Clara, por supuesto, era su compañera constante, participando en cada sesión de aprendizaje como si entendiera la importancia de ese nuevo proyecto. Una mañana, Alice decidió que era hora de dar un paso más allá. Hizo unos panfletos sencillos y los repartió por el vecindario, invitando a los dueños de perros a una sesión gratuita en el parque. «Ven y descubre lo que tu mejor amigo puede hacer por ti», decía el folleto, acompañado de una foto sonriente de Clara. El día señalado, Alice llegó al parque con Clara y una pequeña bolsa de premios para perros. Al principio, solo aparecieron 3 personas: Elena, su vecina, con su ruidoso beagle; Raúl, un joven tímido con un border collie hiperactivo; y Sofía, una estudiante de veterinaria con un dócil golden retriever. A pesar del pequeño público, Alice sintió un entusiasmo renovado al comenzar a demostrar los ejercicios básicos que había aprendido. «No se trata solo de enseñar comandos», explicó Alice al grupo. «Se trata de entender lo que tu perro está tratando de decirte y de construir confianza. Ellos quieren ayudarnos tanto como nosotros queremos ayudarlos». Mientras Clara demostraba cómo sentarse, acostarse e incluso buscar un objeto específico, Alice notó los rostros fascinados de las personas a su alrededor. Incluso algunos transeúntes comenzaron a detenerse a mirar, tomar fotos o preguntar sobre las próximas sesiones. Alice sintió un calor en el pecho. Su proyecto estaba cobrando vida. Con el paso de las semanas, más personas comenzaron a asistir a las sesiones.
Alice formalizó su proyecto, creando un pequeño centro de entrenamiento en un espacio alquilado en la ciudad. El lugar era sencillo, un almacén reformado con áreas al aire libre, pero era acogedor y funcional. Lo decoró con fotos de Clara en acción y mensajes motivadores como «La confianza es el primer paso» y «Juntos somos más fuertes». Pronto comenzaron a surgir historias de transformación. Estaba el caso de Doña Teresa, cuya perra anciana parecía sin energía, pero que, tras el entrenamiento, recuperó el entusiasmo por la vida. O Raúl, que finalmente logró canalizar la energía de su border collie en tareas productivas, como recoger objetos y buscar ayuda cuando era necesario. Pronto, Alice comenzó a recibir mensajes y cartas de agradecimiento. Una en particular llamó su atención. Era de Sofía, la estudiante de veterinaria que asistía a las clases. Alice, no solo estás entrenando perros, le estás enseñando a las personas a conectarse con algo más grande. Gracias por eso. Alice leyó la carta varias veces, con Clara a su lado, como siempre. Esto es todo por ti, chica, dijo, acariciando a la perra. Tú fuiste mi inspiración, y ahora estás cambiando vidas. El trabajo de Alice comenzó a atraer atención más allá de la ciudad. Un día, fue invitada a participar en un programa de radio local, donde compartió su historia de supervivencia en el refugio y cómo Clara había sido su salvadora. La respuesta fue inmediata. Los oyentes llamaron al programa para elogiar su valentía y pedir información sobre cómo participar en sus clases. Sin embargo, Alice sabía que su objetivo no era solo enseñar comandos a los perros o atraer atención. Era ayudar a las personas a darse cuenta de que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz. Para ella, esa luz era Clara. Al final del programa, el presentador le preguntó: Alice, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por un momento difícil y siente que no hay salida? Ella respiró hondo antes de responder. Diría que, a veces, la fuerza que necesitas está justo a tu lado. En mi caso, tenía 4 patas y un corazón enorme. Nunca subestimes la capacidad de superar desafíos, ya sean tuyos o de quienes amas. Meses después, Alice caminaba por el parque donde todo había comenzado. El sol brillaba suavemente entre los árboles, y Clara trotaba alegremente a su lado. El centro de entrenamiento era un éxito, pero lo más importante era que Alice sentía que había encontrado un propósito verdadero. Cada sonrisa que veía, cada persona que agradecía por su ayuda, era una prueba de que su viaje hasta ese momento, por más desafiante que hubiera sido, había valido la pena. Alice miró a Clara y sonrió. Lo logramos, chica. Y aún queda mucho por venir. Clara respondió con un leve ladrido, como si estuviera de acuerdo. Juntas, continuaron caminando, listas para enfrentar cualquier cosa que la vida les pusiera en el camino.